Bienvenidos a este módulo donde hablaremos de un tema de gran relevancia para la electrocardiografía. Al terminar este video, usted estará en capacidad de identificar el eje eléctrico normal y sus diferentes variaciones, derecha e izquierda o desviación extrema. Normalmente el corazón siempre está enviando corrientes de despolarización que van activando el corazón desde diferentes sitios. Si nosotros ubicamos nuestro nodo sinusal o marcapaso fisiológico, que se ubica en la parte superior de la aurícula derecha, cerca de la unión cabo-atrial, este va ejerciendo una corriente de despolarización que va de arriba a abajo, derecha a izquierda, apuntándome hacia el ápice del corazón. Entonces, ¿cómo defino yo el eje eléctrico? Lo defino como un promedio de las fuerzas vectoriales que me van activando el corazón de arriba a abajo, derecha a izquierda. Para identificar el eje eléctrico del corazón, yo necesito las derivaciones del plano frontal, que son D1, D2, D3, las bipolares y las ampliadas ABR, ABR y ABF. D1 me muestra la diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, en donde el brazo derecho es el polo negativo y el brazo izquierdo el positivo. D2, diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, en donde el brazo derecho es el polo negativo y la pierna izquierda el positivo. Y D3, diferencia de potencial eléctrico entre dos polos, en donde el brazo izquierdo es el negativo y la pierna derecha el positivo. Estas derivaciones fueron descritas inicialmente por el Dr. Itoven y me muestra el corazón cada 60 grados. Posteriormente, Frank Wilson, con base en las derivaciones ya existentes en las bipolares, él determinó las derivaciones ampliadas y les colocó su nombre de acuerdo a donde se ubica el electrodo explorador. Entonces, BR, por su sigla en inglés right, que es derecho, BL, izquierdo, y BF por foot. Y les colocó una A al comienzo, ya que son derivaciones de bajo voltaje que tuvieron que ampliarse. Entonces quedó ABR, ABL y ABF. ¿Qué significa eso? Si nosotros colocamos acá nuestro marcapaso fisiológico o nodo sinusal, este inicia la corriente de despolarización de arriba a abajo, de derecha a izquierda, y me va apuntando hacia el ápice. D1, el electrodo parte de lo negativo hacia lo positivo. Para D1 yo voy a ver una onda P positiva y un QRS positivo. En D2 me apunta desde lo negativo hacia lo positivo, es donde mejor yo veo la onda P positiva y el QRS positivo. D3 parte de lo negativo hacia lo positivo, yo voy a ver un QRS positivo. En ABR, entonces dibujemos aquí nuestro nodo sinusal, parte superior de la aurícula derecha, se dirige de arriba a abajo, derecha a izquierda, en este sentido. Entonces, las derivaciones ABR las sacaron con diferencia potencial entre D1 y D2, ABL entre D1 y D3, y ABF entre D2 y D3. Pero para términos prácticos vamos a considerar que lo que se acerque a la derivación es positivo y lo que se aleje negativo. Para ABR el impulso eléctrico se está alejando completamente, razón por la cual en ABR yo voy a ver una onda P que es negativa y un QRS que es negativo. En ABL la mitad es positiva y la mitad negativa. Yo voy a ver un trazo que es isobifásico, la mitad positiva y la mitad negativa. Y para ABF se acerca hacia lo positivo. Voy a ver un QRS que es positivo, no tan positivo como en D2. Toda derivación tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, la parte positiva de D1 se ubica hacia 0 grados y la negativa hacia menos 180 grados. D2, la parte positiva está a 60 grados y la negativa a menos 120 grados. D3, la parte positiva está hacia 120 grados y la negativa hacia menos 60 grados. Ojo y no se me confundan acá. Si nosotros dibujamos nuestro nodo sinusal en la parte superior de la aurícula derecha y ese me inicia una corriente de despolarización que va de arriba a abajo, derecha a izquierda, me
produce un vector que me apunta hacia más 60 grados. Entonces, miren lo que ocurre aquí. Para D1, la onda P va a ser positiva y el QRS va a ser positivo porque se acerca hacia la parte positiva. Para D2, el impulso parte de lo negativo hacia lo positivo y es donde mejor yo voy a ver la onda P. Voy a ver una onda P que es positiva y un QRS que es mucho más positivo que en todas. Para D3 va desde lo negativo hacia lo positivo. Entonces yo voy a ver una onda P positiva y un QRS que va a ser positivo, no tan positivo como en D2, pero positivo. Para ABR, no se me confundan acá. Nosotros habíamos dicho que para las derivaciones ampliadas lo que se acerque al electrodo va a ser la parte positiva. En este caso, la parte positiva de ABR está a menos 150 grados y la parte negativa estaría a más 30 grados. El impulso eléctrico se está alejando completamente de ABR. ¿Qué significa eso? Que en ABR yo voy a tener una onda P negativa y un QRS negativo. Para ABL tengo una parte que se acerca, una parte que se aleja. Yo voy a tener una onda P positiva y un QRS isobifásico, la mitad positiva y la mitad negativa. Y para ABF va desde lo negativo hacia lo positivo. Voy a tener una onda P que es positiva y un QRS que va a ser positivo, no tan positivo como en D2, pero igualmente positivo. ¿Cómo identificar el plano cartesiano, el eje eléctrico del corazón? Una de las formas de ubicar el eje eléctrico es utilizar un plano cartesiano. Para ello yo solamente utilizo D1 y utilizo ABF. Entonces es muy fácil. ¿Qué hago yo? Yo determino el número de cuadritos que tiene positivo o negativo si lo resto. Entonces aquí yo tengo 5 cuadritos de positividad, o sea 0.5 milivoltios, y 2 cuadritos de negatividad, 5 menos 5 menos 2 igual 3 positivo. Entonces positivo 1, 2 y 3. 3 cuadros de positividad. Ahora ABF. En ABF yo tengo 5 cuadritos de negativo, o sea 0.5 milivoltios, y tengo 3 cuadritos de positividad. Entonces 5 menos 3, 2 negativo. La parte negativa de ABF la ubico acá. El punto donde se me unen estos X y Y, que sería acá, este sería el eje eléctrico para este paciente. Sería un eje eléctrico que es negativo de menos 45 grados. Miremoslo acá. Aquí tenemos que D1 es mucho más negativo y ABF, el QRS, es mucho más positivo. Tan positivo que no lo alcanzo a registrar en esta derivación ABF. Entonces voy a tomarlo a la mitad del cuadro. Entonces en D1 yo tengo de negatividad 0.7 milivoltios y tengo 2 positivo, entonces sería 5 negativo. Como lo voy a tomar a la mitad del cuadro, entonces aquí tendríamos 1, entonces aquí tendríamos 2, 4 y 5 negativo acá. Y en la parte de ABF tengo 5, 10, o sea 1 milivoltio, 1.3 milivoltios de positividad, y de negatividad tengo un cuadrito, o sea que serían 12 cuadritos positivos. Entonces aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10 y 12. El punto donde se me unen estos dos es acá. Entonces el eje eléctrico para este paciente sería un eje eléctrico que iría en ese sentido. Un eje eléctrico que es positivo
de más 120 grados. Utilizar el plano cartesiano para determinar el eje es preciso pero poco práctico. Sería poco práctico llevar a la cabecera del paciente un plano cartesiano, ubicar la derivación de 1 y ABF y determinarlo, pero es una forma muy práctica, muy... Miren el eje eléctrico. Utilidad del eje eléctrico del corazón. El eje eléctrico del corazón siempre se aleja de la zona infartada. ¿Qué significa eso? Que si un paciente tiene un infarto que le compromete la cara lateral del ventrículo izquierdo, el impulso eléctrico comienza donde tiene que comenzar, nodo sinusal, en la parte superior de la aurícula derecha y se dirige de arriba a abajo, de derecha a izquierda, pero acá se encuentra con unas células isquémicas que no transmiten adecuadamente la corriente eléctrica, razón por la cual ellas me desvían el eje hacia la derecha. Otras reglas: si yo tengo que en D1, en la derivación de 1, en D2 y en D3 el predominio de los QRS es positivo, significa que el eje es de 60 grados sin excepción. Otra regla: el eje eléctrico siempre va a ir paralelo a la derivación de mayor voltaje. ¿Qué significa? Si yo tengo que en D1 el QRS en D1 es donde mayor voltaje está, yo digo que el eje está hacia 0 grados, y luego yo miro que en D2 el QRS también es de alto voltaje, entonces yo digo no, el eje eléctrico estaría en la mitad de D1 y D2, estaría hacia 30 grados. Sin embargo, ya lo vamos a mirar. ¿Qué es lo normal del eje eléctrico? Normalmente nosotros nacemos con un eje derecho que está entre más 90 grados y más 150 grados, aquí. ¿Por qué? Porque nuestra vida embrionaria, el lado derecho del corazón es el que mayor trabaja, y a medida que crecemos y nos volvemos adultos, el eje se va desviando hacia la izquierda, considerándose un eje normal el que está entre menos 30 grados y más 90 grados. Eje izquierdo el que se encuentra entre menos 30 grados y menos 90 grados. Eje derecho el que está entre más 90 grados y 180 grados. Y eje en desviación extrema el que está entre 180 grados y menos 90 grados.